A mí me gustaría a- escuchar su análisis respecto a esto. ¿Cómo es posible que la oposición pide que Estados Unidos intervenga y se lleven al presidente por haber negociado con pandillas, cuando los principales negociadores de pandillas están a la mano si Estados Unidos lo quisiera? El caso de Tony Saca, Mauricio Funes, se han negociado, el mismo Serén, que ellos están claros que negociaron con pandilleros igual que su gobierno, y eso no es una falacia, pero lo interesante de esto es que se han enfocado en que el gobierno del presidente negoció y que tiene que pagar, extraditarlo, pero ¿por qué no piden a los que ya están comprobados? O sea, y al ser una cuestión nacional, tiene que ser juzgado dentro del país, pero se me hace hasta ridículo que la oposición pida esto cuando si ha habido o ha existido negociaciones entre pandillas, no ha afectado a los Estados Unidos. Si han, Dale, dale, Guanaco, dale. a mí se me hace hasta ridículo porque Estados Unidos pide extradición para personas que han afectado su seguridad nacional o han dañado a su propio país. Pero estos ridículos hablan de extradición cuando las negociaciones de pandillas hasta fueron avaladas por organismos internacionales, presidentes, ministros, y parece de que le quieren dar como que Estados Unidos se va a llevar al presidente igual como se llevó a John, pero John era narcotraficante y el presidente no lo es. Son dos como cosas diferentes, pero ¿cómo ve esto? O sea, es como un chiste, yo lo veo como un chiste de la oposición. Yo escuché, Guanaco, amigos, yo escuché ese mismo análisis que acabas de hacer, te lo escuché, no sé si antier o ayer. Creo que lo hiciste ayer en algún programa, o antier. Ese mismo análisis que acabas de hacer, No me de que, diga que usted me ve, no me diga sí, que usted me... claro que sí. Muchas gracias. No, por supuesto. Ahí sigo las batallas del bicho y de Fe y Política, Mau, y del tío Nayib. Claro, es mi trabajo. Yo lo veo, claro que sí. Tú dijiste ese mismo análisis. Déjame decirte que es brillante el argumento que plantea, a la vez es de sentido común. Es de sentido común. Aquí está preso un exdirector de la policía por corrupto. Eh, Ese exdirector de la policía también fue ministro de seguridad y está preso por corrupto en actos que tienen que ver directamente con el mundo de las pandillas, con el sistema penitenciario. Ministro de seguridad y director de la policía, preso del FMLN. Aquí está preso el ministro de seguridad, primero de defensa, después de seguridad y otra vez de defensa, directamente por haber sido el padre del pacto con las pandillas. David Munguía Payés, ministro de Defensa de los dos gobiernos del FMLN, está preso no solo por pacto con las pandillas, sino por ladrón. Eso de decirle corrupto es hasta elegante. Es un ladrón vulgar. No. Bueno, ministro, aquí anda huyendo un ministro de Gobernación, Aristides Valencia. Anda huyendo por haber pactado directamente con las pandillas. Aquí está procesado, a punto de que lo metan preso ya a la cárcel donde debe estar, un exministro de Justicia del FMLN, que es Benito Lara, alto dirigente del FMLN. Miren las fichitas que les estoy dando. Todos esos que colaboraron con las pandillas y que incluso dejaron que los más altos líderes pandilleros llegaran a negociar con diputados en la Asamblea Legislativa en secreto, y eso ahora es conocido, es información pública presentada en sede judicial como prueba, por eso están presos esos señores. Eh, entonces, cuando tú dices, ¿y por qué la oposición u otros factores no piden? A esos queremos, a los expresidentes que pactaron con ellos. Mauricio Funes fue el jefe de ese pacto.
el jefe máximo de ese pacto. Pero igual lo venían haciendo desde Francisco López, Tony Saca, venían pactando con pandillas en grados distintos. El descaro absoluto fue con Mauricio Funes. Cuando llega el presidente de la República actual, nuestro presidente Nayib Bukele, en 2019 la primera medida que toma dentro del Plan Control Territorial en las 2 primeras semanas de su gobierno es quitarles a los criminales el control de las cárceles. Esa es la primera medida que toma y se hace efectiva y la consolida Osiris Luna, y las cárceles dejaron de ser esos burdeles que eran antes, donde ahí hay fotos y videos del mismo Krug con PlayStation, con plasma, con unas niñas menores de edad desnudas ahí, haciendo desórdenes con él, y el tipo con Facebook, hasta tenía canal de YouTube, en la cárcel, el Krug. ¿Durante qué gobiernos? Los gobiernos del FMLN. Es así. Entonces, ahora la culpa, a partir del control de la cárcel que tiene el presidente, es el paso 1 del Plan Control Territorial. Cortar la información entre el comando de los criminales pandilleros. Todas las pandillas del mundo, todas las mafias del mundo tienen su comando superior en la cárcel, porque son los fundadores y los jefes, fundadores los primeros que caen. Siempre el comando de la mafia y la pandilla están presos y desde ahí mandan en la calle, ¿no? Entonces, lo primero que el presidente hace, el presidente Nayib Bukele, es cortar la comunicación, aislarlos y revolverlos. Porque antes hasta lo tenían separado, por un lado los 18R, los 18 Sur en el otro, los de la MS, para que los niños no fueran a pelear entre ellos. Y el presidente dijo, nada, ahí los revolvió a todos, ahí si quieren matarse, mátense. No. Y esos valientes cuchilleros, pero ni un trompón se pegaron entre ellos. Ahí estuvieron conviviendo juntos. Les redujo la comida, les quitó todos los celulares, todos los privilegios, los puso a dormir hasta en el suelo durante un buen tiempo. Y se fueron cuadrando, fueron viendo que la cosa no era broma. ¿Qué pacto es ese? Y así empezó a disminuir los índices de homicidio. Así es como empezaron a disminuir los índices de homicidio desde el primer año de gobierno del presidente. Todo eso fue escalando, de la seguridad de las cárceles, del control, la disciplina en las cárceles, se pasó a modernizar el equipo del ejército y de la policía. Y ahí se pasó a aumentar el pie de fuerza policial y militar, todo eso gradualmente. Y sin que la Asamblea Legislativa de forajidos que había antes le aprobara un solo centavo al presidente para ese presupuesto del Plan Control Territorial. Lo hizo el Ejecutivo con fondos propios, porque aquella asamblea manipulada por Parker, por Ponce, con mayoría de Arena y del FMLN, no le aprobaron un solo centavo para el Plan Control Territorial. El presidente fue tomando las medidas paso a paso, modernización, control de las cárceles, modernización de los equipos, aumento de la fuerza policial, fase de incursión, hasta llegar a el régimen de excepción y una guerra total, incesante, a lo largo y ancho de todo el país, una guerra fulminante, una blitzkrieg que le dicen, guerra relámpago. No se descansó la fuerza policial y militar en el inicio del régimen de excepción, no descansaron ni una hora. Se operó de manera incesante y simultánea en todo el país, de noche, de madrugada, de mañana, de mediodía, de tarde y otra vez de noche, sin parar. Por eso se capturaba hasta 500 y hubo casos en que se capturaron hasta 1000 diarios. No. Esa es la decisión que el presidente tomó y ha sido consistente desde el 2019. ¿Dónde está el pacto? Un muchacho brillante, con esto cierro esto,
Eh, José Valdés, ante una pregunta similar, mi amigo José Valdés, jovencito, brillante, comunicador, ponía un ejemplo sobre esto del pacto y él decía, cuando dicen que cuando se ven las condiciones de cómo enfrentó el presidente Bukele a los criminales pandilleros y se ven los resultados, es como, y luego hablar de pacto, de que había una tregua, es como decir que yo llegue a buscar trabajo y le diga al patrón, mire, deme trabajo y yo le voy a pagar tanto al mes porque me dé trabajo. Eso es insensato, eso es absurdo. Voy a buscar trabajo para pedirle que él me pague a mí. Entonces, ¿cómo va a pactar la ranfla histórica de las pandillas? ¿Cómo van a pactar los jefes pandilleros con el presidente si el presidente lo que está haciendo es apretándolos al máximo desde el principio, desde el día uno? Desde el principio, medicina amarga para ellos, desde el día uno de su gobierno. ¿Cómo pudo haber pacto si lo que había era un progresivo, era ojo vista? Ahí estaba modernizándose el equipo policial, las condiciones de la policía y del ejército. Ahí estaban aumentando el pie de fuerza policial y militar. Y los pandilleros podían ver eso. Ahí estaba un montón de medidas paralelas avanzando, la iluminación en todo el país, porque la madre del crimen es la suciedad, el desorden, la oscuridad. No. Piensen, con esto concluyo, piensen los que vivieron acá en los años 70, 80, sobre todo en los 80 y principios de los 90, cómo era el centro de San Salvador. ¿Acaso no era un muladar? ¿Acaso no era una ciudad, por decirlo menos, desordenada, estridente, con un ruido visual increíble, donde, como decían, no funcionaban los semáforos en las calles del centro, bueno, de ninguna calle de San Salvador, y los policías, los antiguos cuerpos de seguridad estaban en proceso de disolución y no había nacido todavía la Policía Nacional Civil, por lo tanto había un vacío de autoridad. ¿Qué era el centro de San Salvador? Un muladar. Ahí olía a meados y a caca. Ahí era hediondo, a alcohol. Y lo que había merodeando por el centro de San Salvador, aparte de la gente honrada que ahí tomaba su bus para ir o venir de sus trabajos en las paradas de los buses, ahí lo que habían eran ladrones de distinto tipo, aquellos pleitistas que eran de los estudiantes que se peleaban a pedradas en el centro, y en las plazas habían borrachos, drogadictos, ladrones y putas. Y el centro se rodeó de pensiones y de mujeres que ofrecían sus servicios, borrachas, a media calle, y ahí estaba la pensión donde ir a meterse con ellas, y por ahí pululaban los que andaban asaltando a las personas. Ese era el centro de San Salvador, sucio, maloliente, deteriorado, igual que sus mercados, totalmente deteriorado, antihigiénico. Ahora que vengan ustedes, vayan al centro, es que ir a París. Bueno, yo he ido varias veces ahí a París y ahí el miedo que le da a uno es que le salga una rata del tamaño de un Doberman. Está lleno de pulgas y ratas, infestado. La llamada Ciudad Luz. Eso es una pena, porque no estoy hablando de que yo llegué a París y me fui a meter a una guardilla, a una prisión, y me agarró ahí una plaga de chinches y de pulgas. No, a mí me invitaron a un organismo internacional y fui a un hotel 5 estrellas. Y ahí lo que habían eran chinches y pulgas. Estoy hablando de París. Estoy hablando de París. Pero hay zonas en Nueva York que da pena. Que da pena. Yo acabo de estar por ahí. Hay zonas que dan pena. Bueno, entonces
nosotros estamos en otra ruta, en otra lógica, en otro camino. Nunca hubo un pacto con las pandillas. El único pacto que se dio fue entre el presidente y la sociedad para eliminar a los criminales. Y ese objetivo prácticamente, señores, el presidente cuando quiera puede decir, pueblo salvadoreño, misión cumplida. Ok, muchísimas gracias. Ahorita, gracias a todas las personas, te han saludado bastante, Giovanni, no he puesto porque se va la cámara.